estábamos tratando lo que es el inductivismo dentro del contexto general de la pregunta fundamental que es la ciencia. Las teorías y métodos de investigación decía que llevan implícito cada uno de esos métodos, lleva implícito la respuesta que es la ciencia. Durante los últimos 100 años, tratando de dar respuesta a lo que es la ciencia, pues ha dado origen a varios intentos de varias respuestas, como es el inductivismo, el deductivismo, el paradigma, la teoría de sistematicidad, etc. Evidentemente no es la manera como trabaja el ingeniero, ¿no? El científico. Ellos están ejecutando sus actividades y en sus momentos no profesionales se preguntan sobre qué es la ciencia o los fundamentos de sus teorías y métodos de investigación. Pero pensar en ello es como un entrenamiento, como reflexionar en ello es como un entrenamiento que ya en la literatura encuentran una palabra que se llama habilidades blancas, o sea, dice soft skills, habilidades blandas, habilidades blandas y soft skills. Cuando pensamos, reflexionamos sobre estas teorías y estos métodos, en este caso vamos a presentar los puntos fuertes del inductivismo, puntos débiles y así también del deductivismo. Ese es el método que vamos a llevar, vamos a pensar sobre ello. Bien, en ciencia y ingeniería encontramos enunciados particulares. Bueno, ¿cómo es eso? El ingeniero, el científico, dice, está ocupado en su trabajo, dice, ¿cómo? ¿Enunciados particulares? Bueno, existen enunciados particulares, a menudo encontramos en la ciencia y en la ingeniería. Por ejemplo, digamos, el lago está contaminado por pesticidas y metales pesados. Es un enunciado particular porque se refiere exactamente a un lago, específicamente a un objeto. Por eso se dice enunciado particular. Aquí tenemos varios. El papel tornasol cambia de color rojo cuando se introduce una probeta que contiene ácido clorhídrico, ¿no? O este vacío mide 3 milésimos de milímetro de longitud. O sea, se dice enunciado particular porque se refiere particularmente a este vacío, ¿no? Ahora, en ciencia y ingeniería, aquí estoy dando ejemplos muy simples. La idea es simplemente explicar lo que es el inductivismo. Estamos desarrollando ese tema del inductivismo. Bueno, los ejemplos son simples, ¿no? Bueno, cuando estos enunciados particulares, los enunciados particulares verdaderos, expresan hechos particulares, cuando estos enunciados particulares no son verdaderos, están expresando hechos de la realidad. Y en ciencia e ingeniería, los enunciados particulares a menudo expresan hechos observables y o medibles. Por ejemplo, decir el lago está contaminado por pesticidas y metales pesados, ¿no? Alguien puede observar que ese lago está contaminado y puede medir. Como tuve oportunidad de ver una noticia, aquí a 2 horas hay un pequeño puerto
Y la noticia era que decían, la playa X de ese pequeño puerto, la playa X está enferma y peligra la salud, se refiere a los habitantes, los peces, ¿no? Bueno, resulta que en esa zona, en esa playa, había un equipo de una consultoría realizando unos estudios, unos expedientes técnicos para que mejoren el borde costero de esa playa. Y habían observado alguna contaminación. Bueno, las autoridades de salud pues tomaron nota, enviaron los técnicos, los ingenieros, con los instrumentos, hicieron las mediciones y efectivamente establecieron el hecho que había una contaminación, arsénico, aluminio, platino y otras cosas más, cadmio, ¿no? Arsénico es peligroso, ¿no? Tenemos también el aluminio y el cadmio, son para la salud de los humanos y de los peces, ¿no? Entonces, la característica de estos enunciados particulares en la ciencia es que podemos observar y podemos medir. A veces no se puede observar directamente, como en este caso de, digamos, este vacío mide 3 milésimos de milímetro de longitud. Se tiene que usar un microscopio, entonces observamos indirectamente, ¿no? El microscopio ayuda al sentido de la vista, ¿no? Entonces, pero también en ciencia hay cosas no observables. Es muy aceptable entre los científicos, por ejemplo, en cosmología, o sea, la historia del cosmos. Los científicos aceptan un hecho, bueno, ponemos un hecho, que en los primeros inicios, las primeras etapas del universo, hubo lo que los científicos denominan Big Bang, una expansión, que según esta teoría del Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años, y pues es un hecho que del pasado, si es que se supone que es un hecho, es del pasado, no lo podemos observar, pero a menudo sí se expresan hechos observables y o medibles. Una característica de los enunciados particulares es que no son problemáticos, es fácil de verificar, de establecer el hecho. Simplemente se observa y se mide y se dice si es verdad o falso. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, basta pues introducir el tornasol en el ácido clorhídrico y se observa que cambia rojo. Entonces, es fácil de establecer el hecho, de verificar la verdad. Igualmente, el agua de este recipiente se congela a 0 grados centígrados, lo mide. Esta planta de tomate tiene 20 flores. Flores se refiere a de dónde nace el tomate. Pues se observa, se mide, se cuenta y se establece, se verifica la verdad del hecho. Entonces, en este caso es sencillo. Pero en el campo de la ciencia, pues, no es sencillo todo. ¿Por qué? Porque aparte de tener enunciados particulares, la ciencia tiene enunciados generales. ¿Cuáles son esos enunciados generales? Como se expresan los científicos, teorías, hipótesis, modelos, ¿no? Y el proceso para verificar el hecho, para establecer la verdad, es problemático, más extenso, y porque involucra muchos enunciados particulares, muchos hechos, no es solamente como el enunciado particular que es un caso específico, sino involucra muchos casos.
Sin un paréntesis, vamos a mencionar lo que son estos enunciados generales, se llaman las teorías, ¿no? Bien, en ciencia, pues los enunciados generales, hay varias clases de enunciados generales. Es decir, tenemos las leyes naturales, como ustedes han escuchado cómo se expresan los científicos, dicen las leyes naturales, la ley natural, por ejemplo, es un ejemplo, la ley de gravedad de Newton. Estas leyes naturales se llaman así, se sobreentiende que son ciertas, están en lo correcto, y a esa ley obedece, en este caso de la ley de Newton, obedece no solamente un solo astro, o sea, no solo el Sol, la Tierra, sino todas las masas. Entonces, la ley de gravedad de Newton, ¿no?, es una ley amplia que obedece no un astro en particular, no un planeta en particular, sino todos. El enunciado es como sigue, el enunciado general es como sigue. Todos los objetos con masa se atraen uno al otro, ¿no?, de acuerdo a una estricta relación involucrando la distancia entre ellos. Ese es el enunciado general. Esta es la fórmula de la ley de gravedad, una constante. La gravedad entre dos cuerpos, la atracción entre dos cuerpos es el producto de las masas y distancia al cuadrado. Entonces, esto es una ley natural que obedece todos los cuerpos, todas las masas, ¿no? Se supone que es cierto, está en lo correcto. Luego tenemos otra clase de enunciado general que son las teorías. Escuchamos lo que es la teoría de la evolución, la teoría de la mecánica cuántica. Bien, pero la palabra teoría hay que tener presente que puede tener dos significados. En el caso como teoría de evolución y como hipótesis, vamos a ver, por ejemplo, cuando se sobreentiende como teoría, es porque ese conocimiento general está muy bien establecido, ampliamente aceptado. Por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría de la mecánica cuántica. En la teoría de la evolución, todo organismo viviente obedece a la teoría de evolución, no solo en particular un organismo, sino todos los organismos. Igualmente, en el caso de la teoría de la mecánica cuántica, pues todo átomo, moléculas, núcleos, o esos niveles bajos de energía de esas partículas, átomos, moléculas, pues obedecen a la ley de la mecánica cuántica, ¿no? Total. Hay otra forma de entender lo que es teoría también. Es cuando ustedes escuchan lo que dice, es solo una teoría. En este caso, no hay una seguridad, hay una duda. Dicen, es mi teoría, es mi hipótesis, necesito hacerle un test para verificar la verdad. Los enunciados
generales de esta clase, regularidades empíricas, se refieren a una general relación regular entre diferentes variables. Vamos a dar un ejemplo. En esta fórmula se está relacionando la altura de una persona en base a el tamaño del fémur, la altura de una persona en función del tamaño de la tibia. Esta es una relación entre dos variables, entre la altura y la longitud del fémur, entre la altura de la persona y la longitud de la tibia, o el tamaño de la tibia. O sea, obedece a lo que son tablas, ¿no? Digamos, H, R. Se establece una tabla de números, una relación, y esto es lo que se conoce como una regularidad empírica. Es decir, mayormente el tamaño de una persona, en el caso del hombre, cuando, sobre todo en los cadáveres, es para determinar si fue hombre, mujer, etc. A través de muchas medidas han llegado a esta fórmula. Han establecido que la relación regular entre diferentes variables, la relación entre la altura de la persona y el fémur, o en este caso con la tibia, esto sería para el hombre, en este caso para la mujer. Han llegado a estas fórmulas. Este es el fémur y esta es la tibia. Esa es una regularidad empírica. Se ha determinado empíricamente, han hecho muchas mediciones y luego estadísticamente han determinado esta relación general. Han encontrado una regularidad, dice, hay una regularidad entre el tamaño de la persona y el tamaño del fémur, ¿no? Para el caso del hombre. Entonces, esto es lo que se conoce como regularidades empíricas. Luego tenemos los modelos, ¿no? Que es típicamente una imagen simplificada de una relación general entre diferentes variables. Es decir, muchas variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modelo de un organismo. En este caso, los medicamentos, antes de antes que se administre a las personas, a los humanos, se han hecho pruebas mayormente en animales, ¿no? Entonces, el modelo que están usando, en este caso, no pueden ensayar directamente en el ser humano, entonces escogen un modelo, una imagen simplificada, un modelo, en caso de algún animal que comparta algunas similitudes, sea genéticas o fisiológicas, con el ser humano. Entonces, se traslada los resultados de esos ensayos, se sobreentiende que lo que le está pasando a ese animal en esos ensayos le pasaría a lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, es un modelo simplificado, ¿no? Una imagen simplificada. Hay casos en que los modelos son muy complejos, tratan de hacer una investigación que es difícil, tiene muchas variables, ¿no? Por ejemplo, voy aquí a escribirles un enunciado de un modelo, enunciado general, o sea, un modelo difícil.
Bien, aquí está el enunciado general. Está aumentando la concentración de CO2 en la atmósfera. En esta situación, a veces la investigación está extremadamente limitada, ¿no? Hay muchas variables para hacer ese estudio. Entonces tienen que usar modelos. Y ayudado por simular la atmósfera, simular todo ese proceso, ayudado por computadoras, es decir, simulado en las computadoras, ¿no? También hay algunos modelos un poco sencillos, groseros, como en el caso del siguiente enunciado. Ven, aquí tiene un enunciado que dice: las narices sangran a grandes alturas. Entonces, un modelo tosco, muy simplificado, para verificar esto. Un modelo puede ser el que contempla la nariz y el sistema circulatorio. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos un recipiente casi lleno de líquido hasta este punto, y aquí la presión atmosférica, una presión atmosférica normal. Cuando esta presión disminuye de un cierto valor normal, entonces pues este líquido sale, rebasa y se derrama, ¿no? Este es un modelo simplificado de lo que sería la nariz y el sistema circulatorio. Entonces los modelos simplifican una realidad para verificar, establecer el hecho de que las narices sangran a grandes alturas, pues se hace un modelo.